por volver a México, el general, el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Hoy sí parece hubo coordinación, comunicación, un anuncio conjunto entre el gobierno de México y de los Estados Unidos. Ezra Chabot, Ezra, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Muy buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Gracias. Ricardo, Rafael, qué ¿cómo gusto, estás? buenas noches. Ricardo, Jorge, ¿cómo la ves? El tema Cienfuegos, hace poquito más de un mes dábamos cuenta de su detención muy extraña, aterrizando en Los Ángeles, California. Hoy está con un pie en nuestro país. Mira, hay falta de información todavía, como siempre falta de información en estos temas, pero yo creo que habría que destacar 2, 3 temas. Primero, una apreciación absolutamente personal. Yo creía que la acusación era inverosímil, no tenía lógica, no porque no haya militares corruptos, claro que ha habido militares corruptos y debe haber militares corruptos, sino por lo que se planteaba y cómo se planteaba, eso lo podemos analizar. Y el segundo tema es que evidentemente no había habido colaboración, que la DEA había hecho una investigación en territorio nacional interceptando teléfonos y comunicaciones telefónicas, dentro del territorio nacional a altos cargos del gobierno. Me parece que son temas que deben haber influido, me parece que influye en eso la personalidad y las convicciones de un personaje como el fiscal William Barr, que es un hombre que tiene una percepción intervencionista de la justicia de Estados Unidos en otros países, no de ahora, es un personaje que tuvo un papel protagónico ya en el Irán-Contras, en el gobierno de Bush, y influye también, me parece, el resultado electoral en los Estados Unidos. Pero son temas que habrá que desgranar, que habrá que ver qué es lo que llega, habrá que ver qué es lo que tiene la Fiscalía. Eso creo, pero me parece, de inicio, las acusaciones eran inverosímiles. Inverosímiles. Ricardo, tu Yo lectura. te quiero decir que el día de hoy, en un principio, me cayó muy bien la noticia. Porque la verdad es que cerca del Día de Muertos, allá a mediados de octubre, sí apareció como una pesadilla que el exsecretario de la Defensa, un jefe máximo del ejército mexicano, pudiera ser un criminal, ¿no? Acusado de lavado de dinero, tráfico de drogas y vinculación con el crimen organizado. Entonces, la verdad es que cuando escuché hoy la noticia de que este fiscal Seth Duchamp retiraba los cargos, pues la verdad es que se me acabó la pesadilla. Pero no me duró mucho la tranquilidad, porque con franqueza, Manuel, nuestro cuerpo, nuestras emociones quisieran pensar que eso no pasa. Pero yo todavía no tengo evidencia de que no haya pasado. O sea, Seth Duchamp lo dijo clarísimo en la moción que presentó con la jueza Amón. Le dice, ¿hay evidencia suficiente? La evidencia es muy robusta, es muy potente y hay con qué proseguir el cargo. Sin embargo, hay una decisión de política exterior entre México y Estados Unidos que promueve que la investigación, y si la investigación llega a algún lugar, el proceso, el juicio, se lleve en México. Entonces, es una decisión de política exterior. ¿No te parece que podría ser una especie de salida, digamos, decorosa? Porque, a ver, si tuvieran tanta evidencia, si tuvieran tantos elementos, no podrían ir, no deberían incluso proceder como para doblar las manos. ¿No te parece Jorge decía una cosa que es importante, coincide en una parte, en la otra no. Las pruebas del BlackBerry son comunicaciones que hasta ahora sabemos ocurren en Estados Unidos, no en México. Pero los actos delictivos presuntamente cometidos sí habrían ocurrido en México, no en Estados Unidos. Y en ese sentido se tendría que ser aquí donde se juzgue. Ahora, yo me puedo imaginar la presión sobre el gobierno mexicano de los militares para que el general Cienfuegos no fuese juzgado en un territorio que no sea el mexicano, para que sea juzgado aquí. Ahora, ¿aquí no hay nada o sí? A ver, contra Cienfuegos. Hoy no hay nada. Nada. Y por lo tanto podría quedarse en su casa mientras se integra la carpeta y se presenta ante el juez. Y yo no veo que el general tenga motivos para escaparse ni para fugarse, es que no se requiere la prisión preventiva. Pero no caigo rápidamente en cuenta en que ese expediente de 750 páginas se va a enterrar. Y lo diría por lo siguiente, porque aquí hay un acto de confianza que no suele ocurrir entre los fiscales estadounidenses y mexicanos. Es decir, que trabajen juntos en política criminal no hay. Y lo dijo hoy Ebrard muy claramente. No habrá impunidad. Yo sí ruego porque la Fiscalía haga bien su trabajo y si no encuentra pruebas lo deseche, pero no entierre el expediente antes de integrar la carpeta de investigación. Porque entonces estaríamos defraudando un acuerdo que sí fue de política exterior y que aunque haya cambio de gobierno, las autoridades se mantienen. Esa. No, yo creo aquí abiertamente que esto está todo un acuerdo eminentemente político.
A ver, que la DEA pudo haber encontrado y pudo haber o tiene pruebas contra el general Cienfuegos, pues probablemente, pero cuando... ¿O pudo haber fabricado también? Aunque sea, el juego del narcotráfico en México y los Estados Unidos es un juego muy sucio, como en todos lados. Las cuestiones que hace la DEA o cómo negocia la DEA y se mete y genera... Es algo bastante complicado como para verlo en un jueguito de blanco y negro. Pero bueno, hubo una acusación. La Fiscalía norteamericana lo acusa, lo llevan a Nueva York, y la juez allá en Estados Unidos dice abiertamente, a ver, ustedes no hay de que se me rajan a la mitad del camino y ahora me dicen que resulta que no, pues que Pepe el Toro es inocente. Y no se vale, dice, porque lo que ustedes me están diciendo es que hay 2 expedientes que me los van a sellar por cuestiones de seguridad. Explíquenme por qué van a hacer eso. O sea, la DEA tiene armado el proceso, y aquí hay una decisión de orden política que tiene que ver con el cambio de gobierno, porque el señor Barr, el 20 de enero, sale el señor Trump, o lo sacan así a rastras de la Casa Blanca, sí. Seguramente no se le ve mucha voluntad. No, lo van a ir sacando así como desalojo de Tepito, y al lado de él va el señor Barr, porque el señor Barr es parte de este espacio de ampones que siguen manejando la Casa Blanca hasta ahora. Y en ese sentido, a mí lo que me parece es que incluso la propia posición de México de no reconocer o no hablar con Biden, ya habló todo el mundo, nada más faltamos nosotros y los rusos. ¿Tanto así? ¿Crees que esté ligada una cosa con la otra? Con un acuerdo de orden político en donde, como decía Ricardo, la presión de los militares es... Yo no sé si Cienfuegos, que me quede general, que si Cienfuegos cometió algún crimen, si estaba metido o no. Pero en México a un secretario de la Defensa no se le toca, no se atreven, ni siquiera una administración que ha utilizado el juego político de buscar culpables en todos lados, y por eso mejor lo traes. Dice Ricardo, ojalá y lo juzguen, etcétera. Yo lo digo mucho. A mí me queda claro que el expediente regresa a México y nos vamos a otra cosa, porque es meterse con un ejército donde yo no creo que, dada la ligazón que hay entre el gobierno de López Obrador y el ejército, vayan a intentar meterse a ese nivel. Una cosa es García Luna y otros que pueden estar en otro nivel, y otra cosa es... porque García Luna se fue por voluntad propia a Estados Unidos. Pero además yo creo que es otro tema que trasciende incluso el tema del presidente López Obrador con su relación actual con las Fuerzas Armadas y en particular con el Ejército. Cuando insistimos, se habló, por ejemplo, del caso de Gutiérrez Rebollo, aquel zar antidrogas que fue detenido en la época de Zedillo. Era un general en particular. Y puede haber jefes de zonas militares o de regiones militares que se pueden haber corrompido hoy, ayer, el día de mañana. Pero cuando tú hablas del secretario de la Defensa, estás hablando de la institución. Y cuando hablas de una acusación contra el secretario de la Defensa de estas características, es una acusación contra la institución que además es prácticamente, en los hechos, es prácticamente la única institución de primer nivel que es transeccional en México. Hoy todos los mandos de la Secretaría de la Defensa, todos los mandos, desde el primero hasta el último, de los generales que están en la Secretaría de Defensa y en el Ejército Mexicano, trabajaron con el general Cienfuegos. No es concebible que un secretario de la Defensa esté en términos personales arreglando cosas con un narcotraficante, con el que sea. No tiene capacidad operativa personal, lo tiene que hacer con alguien, con operadores, con gente. Esta acusación, que yo creo, mi punto de vista muy particular, es una acusación política que fue construida para un golpe directo al Estado mexicano y al Ejército mexicano. Insisto, habrá que ver qué es lo que se presenta finalmente, porque no lo conocemos. ¿Con fines políticos en Estados Unidos? Con fines políticos. ¿Y dejó de ser útil, digamos, en estos momentos? En presión a México. A ver, había dicho desde noviembre, había inconformidad
desde noviembre del año pasado, había inconformidad del gobierno de Trump con declaraciones públicas de que México no estaba haciendo su tarea en lucha contra el narcotráfico, y creo que en algunos temas no lo estaba haciendo. El tema de la certificación apareció el tema por ahí. De la certificación, el tema de que iban a convertir a los grupos de narcotraficantes, a las organizaciones, en organizaciones terroristas, las iban a calificar. Y William Barr es un hombre intervencionista. Lo ha hecho en muchos países, ha intervenido, ha utilizado la justicia estadounidense para intervenir en muchos países. No es un tema nuevo. William Barr ya lo hizo en el Irán-Contras. Era el fiscal del George Bush presidente, padre, ni siquiera el hijo, y fue el que exoneró a Bush y a todos los que operaron el Irán-Contras. Estamos hablando de 1985, del caso Camarena. Todo esto tiene relación con eso, y me parece que fue un golpe dirigido al Estado mexicano, que me parece también muy bien que el Estado mexicano haya respondido. Como dice Ricardo, como dice R, hay que investigar, por supuesto que hay que investigar, pero hay que investigar la verosimilitud también de esas acusaciones y los orígenes. Ahora, sí hay que tenerle cuidado a los lentes jurídicos mexicanos para mirar esto que ocurre en Estados Unidos. O sea, a ver, se le ha echado mucho la culpa a la DEA de haber plantado esta investigación. Cuidado, la DEA no es otra cosa más que el policía de investigación, que luego le entrega a un fiscal que en Estados Unidos pues sí tiene blindaje que le permite autonomía. No es cierto que dependen de Barr y hacen lo que Barr les ordena. Pero la DEA tiene intención política, tiene intereses. La DEA pudo haber hecho una investigación fabricada con intención política, pero esto no lo presentó la DEA, lo presentó un fiscal, y lo presentó en junio del año pasado. Y con una cantidad de pruebas, por lo menos relatadas ahí, que no parecían flaquitas. Pero vamos a suponer que el fiscal estuviera doblado políticamente. Es muy probable. Se lo presenta a una juez, que por cierto tiene bastante buena reputación, y esta también asume que el caso está bien armado y por eso dicta la detención definitiva. Ay, perdón, sí me cuesta mucho trabajo asumir que por un juego político se construye todo esto. Sin embargo, no me cuesta trabajo el otro lado, y es que por un juego político de mucha presión sobre el gobierno mexicano se haya llegado a un arreglo con William Barr, este ampón al que tú te refieres, donde se le pide a Barr que el general sea juzgado en México, que esa es la negociación que los jefes militares en este país pidieron. Yo no sé si hayan pedido la impunidad o la inmunidad, pero sí pueden haber pedido que ese juicio se celebrara en México, y hay bases internacionales para que esa investigación se lleve aquí. Ahora, no quiero prejuzgar y decir, dadas estas circunstancias, seguro, Gertz no va a hacer nada, va a guardar el cajón y va a anular el juicio, porque el quemón internacional, además en una relación con un futuro gobierno, es enorme. Pero Gertz está jugando su credibilidad ante el Departamento de Justicia, no de Barr, del que viene. No. Y ahí es donde me cuesta trabajo pensar. A ver, creo que ¿dónde estaría yo? Ya me callo eso, está bien. No. Puedes hablar aquí, el conductor es él, en otro lugar. Dice que tú puedes seguir hablando lo que quieras. Lo que me queda muy claro es que todo lo que haya hecho Barr durante la parte que le tocó de la administración Bush va a ser totalmente. Pero tú sí le das credibilidad, validez. Durante la administración de Trump. A ver, Barr es el hombre que terminó echando para abajo y destrozó todo lo que tuvo que ver con el impeachment del señor Trump. Barr es el hombre que frente a la investigación del fiscal especial hasta mintió en el resumen de la investigación. En la investigación está ahí acusado de manipular. No es una persona a partir de la cual yo confiaría en un modelo. ¿Pero él acusó a Cienfuegos? No, No es él el que acusa a Cienfuegos. Él arregla el regreso, el retorno, pero no la acusación. Okay. Pero a partir de ello, la acusación es una acusación por lavado de dinero y narcotráfico. Y es una acusación que está ahí sustentada. Eso es lo que está. Es una acusación federal. Federal. Y a partir de ello se llega a una negociación. Una negociación que créeme que al próximo fiscal le va a valer sorbete lo que haga en función de lo que haga México, porque aquí las reglas van a cambiar y no quieren saber absolutamente nada de lo que Barr haya hecho, ni de las jugadas que se hicieron en la administración Trump, porque es la administración Trump la que finalmente articuló esto. Que si el señor Cienfuegos estuvo metido,
no lo sé, hago la presunción de inocencia como se tiene que hacer, y la verdad es que pretender o suponer que el Estado mexicano lo va a juzgar con toda objetividad, me parece que no va a suceder, porque aquí de lo que se trata es de calmar a las Fuerzas Armadas, y en ese sentido, ahora sí ya me callo, en ese bueno, sentido, pero a ver, para juzgarlo, por principio de cuentas, tendría que haber elementos. Guardado. Tendría que haber elementos, argumentos para juzgar a alguien, acusaciones, señalamientos que no los hay. Hasta el día que fue detenido Cienfuegos, no había una sola acusación en México, ni siquiera en términos informales, contra Cienfuegos durante su desempeño como secretario. Hay mucha crítica sobre el accionar de las Fuerzas Armadas, ha habido muchas diferencias, está el tema Ayotzinapa, hay muchos otros temas que deben ser analizados y que tienen su propia ruta, su propio camino. Pero acusaciones del secretario de la Defensa involucrado, él personalmente, en temas del narcotráfico, no la hubo, ni legalmente, ni tampoco en el discurso público. No estuvieron. Entonces, me parece que eso es uno de los factores fundamentales. Hay elementos en el pasado que se ha hablado de otros generales, de otros funcionarios muy altos, incluso siendo controvertido está el tema de García Luna, que habrá que analizar, pero que creo que también tiene elementos similares algunos. Pero me parece que este capítulo sí debe llegar. Hay presión de las Fuerzas Armadas y creo que el fiscal Gers debe analizar el tema y debe deslindar las acusaciones. Lo que no puede ocurrir, creo yo, estoy de acuerdo, es que se esconda el expediente y que quede la sospecha de que simplemente va a ser una acusación que no te puedes limpiar. Tienes razón, Jorge. A ver, sería lo peor que le podrías hacer al general Cienfuegos y al ejército. Si queda patente que el expediente de 750 páginas la tira y lo esconde, ¿no? Vas a dejar eso en la creencia popular de que hubo una operación política, tal como estás diciendo. Te apuesto lo que quieras a que van a llegar y van a decir, señores, vamos a investigar, investigamos, y ¿qué creen? Que no encontramos. Eso ya es otra cosa. Pero yo ya no sé si hay o no hay. Te aseguro que no hay nada, no se la van a jugar. A ver, hay toda una cadena de mando, desde Cienfuegos hasta los que hoy están ahí, que van a decir, y esta es la presión del ejército, es no nos metan desde la cadena hasta arriba en el juego de narcotráfico, cuando tú lo has documentado bien y tú también, en el sentido de que ha sido la Marina los que han tenido la principal fuerza o la principal responsabilidad en el ataque al narcotráfico, a bandas de crimen, y ahora resulta que es el ejército mexicano al que se le empieza a imponer una crítica muy fuerte, y en donde el ejército, que es la fuerza principal del presidente de la República, vas a meterla a un juicio. Pero ¿quién la mete en esa dinámica? Viene desde Estados Unidos, no viene de México. Hay una guadaña que no podemos perder de vista. La moción que mete Duchamp a la jueza Amott dice claramente que retira los cargos sin prejuicio, y ahorita hago la traducción exacta de esa palabra, de que puedan volver a presentarse. O sea, no se están retirando de manera definitiva, le están dejando a los fiscales del futuro, en efecto, al Departamento de Justicia del futuro, la posibilidad de que si México no hace nada, vuelven a levantar los cargos. Y eso quiere decir que sin prejuicio. Y entonces yo diría, sí le están dejando a los siguientes la guadaña por si quieren exigirle al gobierno mexicano que cumpla, con el acuerdo que hoy leyó el secretario de Relaciones Exteriores, porque además me están obligando a no creerle a ese comunicado conjunto. Tienes razón, pero yo no creo que la Fiscalía Nueva lo vaya a hacer. Los jueces de Nueva York son los que hoy están furiosos, porque a ellos, después de que les pidieron que hicieran esto, les están diciendo... ¿Quién les pidió? Les pidió la propia Fiscalía. Les dicen, ¿saben qué? Ahora no... Y el juez le dice, perdóname, pero aquí hay un caso que yo lo tengo sustentado y tú me estás diciendo que me tengo que doblar políticamente. Y eso sucede en los Estados Unidos, sin duda alguna, pero cada vez que le pasa eso, el juez tiene que morderse, ya sabes qué, para salirse de eso. Está bien, pero regresemos a la realidad. El caso regresa a México y yo creo que también en todo esto... Yo creo que es una jugada política, que fue una jugada política de la administración Trump. Habrá que ver las pruebas. Pero creo que para el general Cienfuegos se tiene que hacer una investigación y la Fiscalía en México, el fiscal Gers, con toda su gente, tiene que decir con toda claridad, señores,
esto está fundado o esto estaba infundado. El general es inocente. Y ese va a ser un golpe duro a la ser justicia en los Estados Unidos, ¿eh? Pero tiene que si ser investigan y resulta que no hay pero nada, ya va a no ser un están. golpe. Pero ya no está. a la A ver, la justicia de Estados Unidos. justicia Si no de es que los Estados meten. Unidos ha dicho que en el caso Camarena, que el general Arévalo Gardoqui, que Manuel Bartlett estuvieron presentes en la tortura de Enrique Camarena en la misma casa, nunca se ha comprobado y es la primera gran investigación que tiene la DEA en su historia. Entonces, este caso tiene que resolverse como no se resolvió aquel. Todavía estamos viendo una serie de televisión que acaba de salir que sustenta esa tesis. Muy bueno. Se tiene que resolver. A ver, el ex secretario de la Defensa de México, el general Cienfuegos, ¿cometió estos delitos o no cometió estos delitos? Según el Estado mexicano, ¿es inocente o es culpable? No, creo yo, no se puede, no se debe esconder el tema y tiene que haber una investigación real con una solución real, porque si no el daño será altísimo para todos, comenzando por el propio general Cienfuegos, que yo creo, insisto, es una Va a acusación cerrar inverosímil. Ricardo, porque Ya ya sé, ya sé, Es una acusación inverosímil. No, ya le estoy diciendo que le La termine. volteo. ¿Con quién acordó William Barr el traslado de Cienfuegos a México? Con este gobierno. Pero en adelante, este gobierno no va a tratar eso con William Barr, sino con el siguiente secretario. Así es, iba a tratar otras cosas. No. Otras cosas, Y más importantes. si esa relación no se arregla bien, Se acabó. Nos vamos. Bueno, ahora sí hubo comunicación y coordinación Qué entre bueno, ellos ¿no? y entre nosotros. Y entre también. nosotros. Gracias, César, y Jorge, Ricardo, gracias a usted por vernos. Acá nos encontramos mañana. Pásela bien.